trazamos un panorama del impacto que tuvo el temporal Santa Rosa durante el fin de semana, especialmente el día domingo, y una de las localidades más afectadas fue la localidad de María Teresa. Nos vamos hacia esa localidad, allí nos atiende muy gentilmente su presidente comunal, Gonzalo Goyechea, para preguntarle cómo está la situación en el día de hoy. Gonzalo, ¿cómo te va? El gusto de saludarte, Fabián Acosta desde la ciudad de Santa Fe. Hola Fabián, a todo el equipo, buen día. Bueno, contanos un poquito cómo está la situación. Vimos que estaban trabajando muchos canales nacionales mostrando el impacto que tuvo el temporal allí en la localidad. ¿Cómo está la situación hoy? Bueno, hoy ya no queda, en este momento no queda vivienda con agua adentro, pero bueno, son las diferentes batallas que hay que ir dando hora a hora. O sea, cuando esto empezó el domingo a la madrugada, la batalla era tratar de que el agua llegue a las menores cantidades de casas posible, con bolsas de arena, asistencia, evacuar gente. Las horas siguientes fue seguir evacuando gente, llevar suministros, llevar las viandas de comida, ir organizándonos con eso. Después, cuando empieza a bajar las aguas, las familias empiezan a volver, y ahora viene la etapa de prevenir cualquier brote sanitario. Claro. Estamos justamente vacunando, estamos organizando, pues a ver, en María Teresa tenemos el 15% de cloacas, el 85% son pozos ciegos. Entonces está equivocado el que piensa que en Santa Fe saben muy bien con la inundación que tuvo, pero el agua no entra por la puerta primero entra por el inodoro y por las rejillas, con materia fecal, con todo agua servida. Después se llena de agua, después se retira el agua, y cuando se retira el agua, a veces la presión de la napa hace que siga saliendo un poco de agua por las rejillas. Entonces, nada, hay que ser muy cuidadoso con los chicos, hay que limpiar, hay que desinfectar todo. Imagínate que hay familias que han perdido absolutamente todo, muebles, electrodomésticos. Así que bueno, estamos en la etapa, te diría que estamos mucho mejor, pero estamos en la etapa más angustiante del todo, que es cuando la familia vuelve a su vivienda totalmente destruida. Gonzalo, contanos, la situación derivó de la enorme cantidad de agua que cayó en poco tiempo. Hay obras que están faltando en esa zona. Contanos cómo es la situación. No, mira, María Teresa siempre tuvo problemas con inundaciones, nunca de esta magnitud. Siempre por ahí 1 o 2 manzanas que han tenido complicaciones. María Teresa está en el sur de la provincia de Santa Fe. Nosotros acá no sabemos lo que son los ríos, no sabemos lo que son los arroyos. Son todas lagunas que se interconectan unas con otras cuando van rebalsando, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasa? Que a María Teresa la hicieron en una cañada, la hicieron en un pozo, la hicieron en un pozo total. Es la parte más baja que hay en una amplia región. Entonces, hay unos canales que se hicieron en 1965, después de una inundación muy grande, y nosotros, por suerte, pues si no, no sé qué hubiese pasado, se hizo una obra muy grande, ese canal se reformuló, se agrandó en el 2022, que se terminó el año pasado. Una obra enorme, que ya te digo, no fue suficiente, pero sin esa obra hoy todavía tendríamos agua hasta el cuello. Entonces, ¿cuál es el problema? María Teresa, de estar en un pozo, no es el problema del agua que cae en nuestra localidad. El problema es que cayó la misma cantidad, 300 milímetros, en todos los campos alrededor. Y cuando te digo campo alrededor, te digo varias hectáreas, te digo kilómetros. Entonces, nosotros nos inundamos sin lluvia. Llovió 300 milímetros. Cuando paró de llover, había solamente problema en una manzana. Nosotros sabíamos que ahí empezaba el problema. Sin lluvia, empezó a crecer la cantidad de agua, porque era la cantidad del agua que viene del campo. Pero no viene por un canal o por una calle, viene por todo el horizonte. No te puedo explicar, vos ves el horizonte y ves todo lleno de agua, y esa agua viene en dirección al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo es el más bajo de la región. Entonces, el agua del campo tiene que venir al pueblo para salir por este canal que yo te digo. Entonces, se rompió ese equilibrio que era imposible, salía menos agua, o sea, vos te arrimás al canal y es terrible con la furia que sale el agua, con la velocidad que sale.
pero entraba más agua de la que salía. ¿Me explico? Claro. Entonces, bueno, fueron 6 horas que entraba más agua de la que salían. Entonces se inundaron viviendas que jamás han tenido problemas y que jamás sospechamos que podía llegar el agua ahí. No hay registro en la provincia de un evento meteorológico en nuestra región de semejante cantidad de milímetros. Estamos hablando de 300, porque sospechamos que es eso. Los pluviómetros, la mayoría miden hasta 190, estaban todos rebalsados. Había un pluviómetro en una propiedad rural cerquita de María Teresa, un pluviómetro que tenía hasta 290, se rebalsó. Entonces no sabemos, 290 llovió seguro, no sabemos cuánto se rebalsó, ¿me explico? Claro, exacto. Entonces, imagínate ese evento, para que tengan una idea, yo me imaginaba, vos mirás el horizonte, vos mirás el horizonte, ¿no? Mirás los campos, la zona rural de nuestra... Hacé de cuenta cayó 300 milímetros, 30 centímetros, o sea, hasta la rodilla. Una capa de agua hasta la rodilla, cayó en todas partes, ¿no es cierto? 30 centímetros. Entonces, toda esa 30 centímetros que te va ingresando el pueblo. Porque por ahí hablamos de 300 milímetros y no dimensionamos qué significa. Claro. Significan 30 centímetros de altura de agua. Obviamente va buscando las partes más bajas. Y bueno, con eso nos encontramos. A mí me sería muy fácil, te soy sincero, echarle la culpa a la provincia, echarle la culpa a la nación, decir que acá faltan obras hídricas. Que, a ver, hemos mejorado las obras hídricas antes con esto, o menos, pero nos pasaba cuando llovía 130, 150 milímetros. La otra vez llovió 150 milímetros y nosotros estuvimos re secos, no tuvimos ningún problema. Un evento de 300 milímetros y lo único que pienso que podemos llegar a hacer como obra es la muralla china alrededor del pueblo. Entonces me sería fácil echarle la culpa a la provincia o a la nación, pero no es así. Le puedo echar la culpa a provincia y a nación, que lo hago, que hace 20 años que estamos gestionando cloacas, y lo que te decía, tenemos el 15% de cloacas nada más, y ahora tenemos problemas sanitarios porque no tenemos cloacas y porque sale toda la materia fecal por las requisas. Gonzalo, contanos... Disculpa, porque estamos en el lugar más productivo de la provincia. Es la zona esta que más aporta con retención, etcétera, a nación y a provincia, y no tenemos cloacas. Ese sí es algo que se puede, pero lo de la obra hídrica, no, exageraría. Gonzalo, contanos cuántos habitantes tiene María Teresa y cuántas personas fueron evacuadas y si ya pudieron volver a sus hogares. 4.500 habitantes. Fueron evacuadas en forma que tuvieron que estar en el hospital, no por una cuestión sanitaria, sino porque estábamos organizados así, en un hotel privado, en un hotel, eran unas 53 personas, 200 autoevacuados fácilmente, calculamos que más de 200 autoevacuados, o que los ayudamos, que se iban a casa de familiares o de amigos, porque acá, bueno, no había el problema... No hay problema de inseguridad, entonces no es que tenían miedo a que les saquen la casa. Entonces se fueron todos, pero para que calcule, se distribuían 400 viandas y hay directo, hay unos 900 afectados directos. Así que bueno, es una gran parte de la población. ¿La localidad se cubrió de agua o hubo algunos lugares altos donde no llegó el agua a las casas, por lo menos? Hubo varias partes que no llegó el agua a las casas, pero tiene a la mitad del pueblo llegó el agua. Yo te diría que el 40% ingresó agua en las viviendas, en algunas 5 centímetros y en otras 1 metro. Ahí de todas las medidas. Gonzalo, y contanos, en este momento está trabajando gente de la comuna, gobierno provincial, contanos quiénes están trabajando en el día después. Sí, en el momento, bueno, estaban todos bomberos de la región, de toda la región, así que ahora está Defensa Civil, está el Ministerio de Salud, estamos los bomberos de María Teresa, todos los empleados comunales, un montón de gente, de vecinos solidarios, que además te emocionaba porque había muchos bomberos voluntarios de María Teresa, empleados de la comuna de María Teresa,
o voluntarios que se arrimaban de la localidad, que vos los mirabas y sabías que tenían agua en sus casas. Y así todo, estaban trabajando para la comunidad. Entonces nada, la verdad que son acciones a remarcar, ¿no es cierto? Claro. Gonzalo, agradecerte la gentileza, mandarle un abrazo y a disposición de lo que ustedes necesiten para poder sobrellevar esta situación. Te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias, abrazo grande. El presidente comunal de María Teresa, allí en el sur de la provincia, cerquita de Venado Tuerto, una localidad de 4.500 habitantes, el agua de los campos prácticamente inundó la casi totalidad del pueblo. Bueno, hubo autoevacuados. Hoy se está trabajando ya con menos agua adentro de las casas en todo lo que es la cuestión sanitaria del día después.